El virus del ébola está generando en algunas personas cierta psicosis y en otros ganancia económica. Así es, Juan Carlos. Nuestro compañero Samuel Rivera salió a averiguar ambas situaciones y nos tiene más información. Adelante, Samuel, muy buenas noches. Gracias, compañeros. Aunque mucha gente le tiene temor al ébola, otras personas salen ganando al vender equipos de protección. Quienes enfrentan cierta psicosis por el virus consideran que máscaras y ropas especiales los pueden proteger de cualquier tipo de contagio. Muchos prefieren combatir su temor al ébola de esta manera, usando máscaras de gases. Su objetivo, dicen, es estar preparados para cualquier forma de propagación del virus. El temor es algo que siempre funciona. El temor se vende cosas, lo vemos cuando hay controversia con cualquier cosa. El temor es el que empuja esas ventas. Y aunque para muchos este temor no los llevaría a este extremo, para el psicoterapeuta Frank Clavijo, esto responde a manifestaciones de ansiedad. Hay personas que son más sensibles y padecen más ciertas información que los hace de alguna manera tener más nervio, sentirse muy nerviosos, ansiosos, angustiados, desesperados. Y para los que tienen sus negocios, este miedo y ansiedad de las personas se transforma, claro, en dinero. Las máscaras son para contrarrestar problemas en el medio ambiente. Estas pueden ayudar, pero a veces considero que no son necesarias, nos dijo uno de los representantes de una de las tiendas que vende este tipo de máscaras y que las personas están acudiendo para comprarlas por su temor al ébola. Las tiendas no te van a rechazar tu dinero, por eso se venden este equipo, porque el temor está allí y las ventas están allí y es bueno para la economía, pero no es bueno para la psicología. Pero situaciones como estas, ¿a qué pueden llevar? Entonces lo que tenemos que evitar es que esto termine siendo lo que es una histeria colectiva o una psicosis colectiva. No lo es en este momento, pero sí hay un estado de alarma colectiva. Se estima que muchas tiendas de este tipo han incrementado sus ventas en nuestro estado en un 50%. Estas máscaras son la seguridad que alguna gente necesitan para sentirse listos en sus casas y seguros en sus casas. Según muchos propietarios de negocios, si antes vendían en esta temporada 50 máscaras, ahora están vendiendo un promedio de 100 unidades. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.